Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar estudiando una de las secciones cónicas más interesantes, que es la llamada parábola. ¿Qué es la parábola? Bueno, como toda sección cónica, la parábola es sencillamente un lugar geométrico de un punto que se mueve de una determinada forma en el plano. Así que podemos definir la parábola como un lugar geométrico. Recuerden que un lugar geométrico es un conjunto de puntos en el plano o en el espacio. Lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de manera que sus distancias a un punto fijo, que vamos a denotar con F, y que se llama foco, y a una recta fija, que vamos a llamar directriz, es siempre la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos imaginarnos un punto que se mueve en el plano de manera que su distancia a un punto fijo cualquiera y su distancia a una recta fija cualquiera, ambos, tanto punto como recta en el plano, siempre se mantiene igual. Vamos entonces a hacer un dibujo. Vamos a imaginar que tengo aquí un punto fijo, ya, en el espacio, este punto. Ya, este punto, como bien dijimos, se le llama foco. Y vamos a suponer que tengo una línea recta, ya, definida también en el espacio, que va de un punto a otro. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir la definición de parábola? Bueno, que la parábola es un conjunto de puntos que cumple con la condición de que siempre, vamos a suponer que tengo el primer punto de la parábola aquí, vamos a llamarle P, que siempre la distancia que hay entre el foco y el punto coincide con la distancia que hay entre el punto y la directriz. A esta directriz vamos a denotarla con L, que es la notación usual para líneas rectas. Esta sería la directriz de la parábola. Y entonces la idea es que esta distancia de acá y estas distancias de acá sean exactamente las mismas. ¿Ya? Así que P sería el primer punto de nuestra parábola. ¿Ya? Entonces miren, si yo tomo la línea que pasa por el foco y que es perpendicular a la directriz, ya evidentemente el punto medio de esa línea, que estaría por aquí aproximadamente, pues también cumpliría con la definición, ya, porque esta distancia de acá, que es la distancia entre el punto y la directriz, iguala a esta distancia de acá, que es la distancia entre el foco y el punto. ¿Ya? De manera similar podríamos hallar un punto que es simétrico a este punto que está acá. ¿Ya? O sea, hacemos una reflexión sobre esta línea recta de color amarillo aquí y tendríamos un segundo punto o un tercer punto aquí de la parábola, ¿no? Este punto cumpliría nuevamente, como es simétrico respecto a este punto P de acá, cumpliría con el hecho de que la distancia entre el foco y el punto iguala la distancia entre el punto y la recta. ¿Ya? Y así podemos ir trazando algunos puntos que cumplan esta condición. Por ejemplo, este punto que está acá, ya más o menos cumple también la misma condición. O sea, tenemos la distancia del foco al punto y tenemos la distancia del punto a la línea recta. Ya, obviamente, su reflexión en esta línea amarilla también pues sería un punto de la parábola, estaría más o menos por acá. ¿Ya?
O sea, esta distancia de acá sería más o menos igual a esta distancia de acá. Y entonces ya con esos 3 puntos, con esos 5 puntos ya podemos tener una idea más o menos de cómo la parábola va a quedar. Si yo uno este punto con este, o sea, si uno este punto con este, y luego con este, y uno estos de acá, pues más o menos ahí tenemos una idea. Esa curva rosada es una parábola. Claro, aquí nosotros hicimos un dibujo a mano alzada, o sea, no queda de manera perfecta. La idea fue ilustrar más o menos cuál era la forma en que se construía la parábola. Aquí yo les traigo una simulación, ¿ya? Una simulación donde podemos ver exactamente cómo construir esa parábola. Miren, aquí tenemos la misma idea, ¿no? Vamos a suponer que F es el foco, este punto azul que está acá, ¿ya? D es el punto donde la recta que va desde el punto P, que pertenece a la parábola, corta a la directriz, que es esta recta que está acá, ¿ya? Entonces los segmentos FP y PD son precisamente las distancias que hay entre el punto P de la parábola y el foco, y entre el punto P de la parábola y la directriz. Ya, la parábola se define como aquella curva que es el lugar geométrico de este puntico P que está acá, que a medida que se va moviendo en el plano va manteniendo estas distancias FP y PD iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me muevo, miren, si yo me muevo para acá, ya, si se dan cuenta, los segmentos FP y FD van manteniéndose iguales, y entonces el lugar geométrico que va trazando el punto es precisamente la parábola. ¿Ya? Si me sigo moviendo ahora para acá, el punto hace exactamente ese recorrido. ¿Ya? Noten cómo los segmentos FP y PD siempre valen exactamente lo mismo. Y esa es precisamente la definición de parábola, ¿no? Si damos una animación, pues vamos a ver entonces cómo ese movimiento imaginario de ese punto P pues va definiendo como lugar geométrico en el plano a la curva que nosotros estamos estudiando, que es la parábola. Claro, repito, la parábola es el lugar geométrico de un punto, que en este caso lo denotamos por P, que se mueve en el plano de manera que su distancia a un punto fijo, que es ese punto F que está aquí, que es el foco, siempre es igual a la distancia a una recta que está fija en el espacio, que es esa recta que aparece ahí, horizontal, llamada directriz. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a deducir, ¿ya? ¿Cuál es la ecuación de una parábola? O sea, cómo yo puedo caracterizar esa parábola mediante una ecuación que me describa la posición de ese punto P en el plano. Claro, para hacer eso hay que introducir un conjunto de simplificaciones. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a suponer que esta línea que está acá, que noten que es la línea que une al foco, ¿ya?, con la directriz, de manera que sea perpendicular a esa directriz, a esa línea en la parábola se le llama eje focal. ¿Por qué eje? Eje porque es una línea recta, y ¿por qué focal? Porque contiene al punto fijo que llamamos foco. Entonces la primera simplificación que vamos a hacer es que vamos a hacer coincidir ese eje focal con uno de los ejes de coordenadas. ¿Ya? La otra simplificación fundamental que vamos a hacer en esta descripción de la parábola va a ser respecto a este punto que está acá. Miren, este punto verde, que noten que está sobre la línea focal, ¿ya?, y es el punto medio entre el segmento que une el foco, este segmento de aquí que une el foco con la directriz. A este punto se le llama vértice y se denota por la letra V. ¿Ya? O sea, esto se le llama vértice de la parábola, y es un punto de simetría porque a ambos lados del vértice, ¿ya?,
la parábola consta de dos ramas que son exactamente simétricas respecto a esta línea amarilla aquí que es el eje focal. Entonces la otra simplificación que nosotros vamos a hacer es asumir que ese vértice queda exactamente en el origen de un sistema de coordenadas cartesianos, de los cuales ya dijimos que uno de los ejes coordenados coincidía con el eje focal. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a primero deducir la ecuación de la parábola y vamos a asumir primero que tengo aquí un sistema de coordenadas cartesianos. Aquí voy a pintar mi eje X y mi eje Y. Vamos a asumir que el vértice de la parábola está en el origen de coordenadas. Ya, este sería el origen de coordenadas, pero además sería el vértice de la parábola. Y vamos a suponer entonces que el eje focal es uno de los ejes de coordenadas. En este caso vamos a suponer que ese eje focal va a ser precisamente el eje X. O sea que vamos a deducir la ecuación de una parábola que más o menos sigue esta forma, ¿no? Aquí vamos a suponer que tenemos el foco, ¿ya? Y ese foco vamos a suponer que tiene coordenadas c, 0. C sería la abscisa del foco, o sea, la distancia que hay entre acá y acá. Y 0 sería la coordenada y del foco. Lo usual es a esta coordenada no llamarle c, sino llamarle p. Así que vamos a suponer que el foco está ubicado en un punto que tiene abscisa p y ordenada 0 porque precisamente el eje focal es este eje que voy a pintar de amarillo aquí que coincide con el eje X de coordenadas. ¿Bien? Entonces, fíjense como el vértice, yo sé que de por sí este vértice es el punto medio entre el segmento que hay entre el foco y la directriz. Eso quiere decir que la directriz es una recta que pasa por acá, por el punto de coordenadas menos p, 0. Así que la directriz sería esta recta que es perpendicular al eje focal y que pasa exactamente por el punto menos p, 0. ¿Ya? Aquí voy a borrar un poquito esto acá, de manera que quede que la recta pase bien por el punto que estamos comentando, ¿no? O sea, la recta pasaría por este punto acá. Esta sería la directriz y este punto sería entonces el punto de coordenadas menos p, 0. Esta sería entonces la directriz L. ¿Ya? Vamos entonces a asumir que tengo un punto P cualquiera que pertenece a la parábola y que tiene coordenadas X, Y. ¿Ya? Este segmento de acá a acá sería la distancia entre el punto P y el foco, y este segmento que está acá sería la distancia entre el punto P y la directriz. Vamos a asumir que esta recta corta a la directriz en un punto que voy a llamar A. ¿Ya? Entonces miren, si X y Y son las coordenadas del punto P, está claro que las coordenadas del punto A, noten cómo la abscisa del punto A coincide con menos P, ¿ya? Que es la abscisa por donde atraviesa la directriz al eje X, y su ordenada, o sea, su coordenada Y, coincide con la propia ordenada del punto P, que es Y. Así que A tiene coordenadas menos P, Y. El foco tiene coordenadas P, 0. Entonces, la distancia del punto P al foco, que vamos a denotar como dPF, tiene que ser igual, por la definición de parábola, a la distancia entre el punto P y el punto A, donde corta a la directriz. Esta sería la condición a partir de la que nosotros vamos a deducir la ecuación de esta parábola, que repetimos como simplificación fundamental. Dijimos que su eje focal coincide con el eje X y que su vértice coincide con el origen de coordenadas. ¿Ya? Decir que estas distancias son iguales es equivalente
a decir que sus cuadrados son iguales. O sea que el cuadrado de la distancia del punto P de la parábola al foco coincide con el cuadrado de la distancia del punto P a la directriz. Bien, tengo las coordenadas de P y tengo las coordenadas del foco. Sabemos que cuando tengo la distancia entre dos puntos, esa distancia al cuadrado es sencillamente la suma de los cuadrados de la diferencia de las ordenadas de ambos puntos, ¿ya? Y de las abscisas de ambos puntos. Así que la distancia al cuadrado entre el punto P y el punto F sería la diferencia entre la abscisa del punto P, que es X, menos la abscisa del foco, que vimos que era P, al cuadrado, más la diferencia entre la ordenada de P, que es Y la ordenada del foco, que miren aquí, que es 0, al cuadrado. Simplificando esto, esto quedaría X menos P al cuadrado más Y al cuadrado. Si eliminamos el paréntesis, nos damos cuenta que lo que tenemos aquí es un binomio cuadrado perfecto. Entonces X menos P al cuadrado sería el cuadrado del primero, que es X2, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y a esto le sumamos este término aquí, Y cuadrado. Así que ya tenemos la distancia al cuadrado entre el punto P y el foco. Sería esta fórmula que tenemos acá. Ahora vamos a calcular la distancia al cuadrado entre el punto P y el punto A. De nuevo hacemos lo mismo. Esto sería la diferencia entre la abscisa de P, que es X, menos la abscisa de A, que si se dan cuenta, mírenlo aquí, es menos P. Todo eso al cuadrado, más la diferencia entre la ordenada de P, que es Y, y la ordenada de A, que también es Y. Todo eso al cuadrado. Esto evidente me da X más P al cuadrado más 0 al cuadrado, que sencillamente es X más P al cuadrado. Si desarrollo ese binomio, noten que es muy parecido a este que está acá, lo único que tiene un signo más aquí y no un signo menos. O sea, no es la diferencia entre X y P, sino es la suma entre X y P. Sería entonces X al cuadrado más 2XP más P al cuadrado. Y ahora no tenemos más que igualar estas dos expresiones. Esta que está acá con esta que está acá. Igualando ambas expresiones, ¿qué tenemos? Tenemos que X al cuadrado más 2XP más P al cuadrado, que es la distancia entre el punto y la directriz, iguala a X al cuadrado menos 2XP más P cuadrado más Y cuadrado. Noten que aquí, como tengo X cuadrado en un miembro y tengo X cuadrado en el otro miembro con el mismo signo, ya quiere decir que cuando yo pase todo eso para el mismo miembro, estas dos términos se van a anular. Así que si yo paso todo este miembro derecho, lo paso hacia el miembro izquierdo, obviamente cada una de los términos, ¿ya?, de esa expresión algebraica que está a la derecha me va a cambiar de signo y voy a tener de este lado que X al cuadrado más 2XP más P cuadrado menos X2 más 2XP menos P cuadrado menos Y cuadrado igual 0. Ahora nótense que X cuadrado se va a cancelar con este X cuadrado porque tienen signos contrarios. Lo mismo va a pasar con P cuadrado y P cuadrado. Ahora noten que estos dos términos en XP tienen el mismo signo, así que se van a sumar. Voy a tener aquí entonces que 4XP menos Y cuadrado va a ser igual a 0. Y de aquí yo puedo decir entonces que Y cuadrado va a ser igual a 4P X. Y esta ecuación que acabamos de obtener acá, nótense que me da la ordenada Y del punto P que pertenece a la parábola en términos de la abscisa X. ¿Ya? Entonces esto es la ecuación que nosotros estamos buscando. Esta es la ecuación de la parábola. Y a este tipo de ecuación, donde aparecen directamente X y Y, ya aparecen directamente X y Y, y este término
proporcional a P, siendo P la distancia que hay entre el vértice y el foco, se le llama ecuación ordinaria de la parábola. Claro, no de cualquier parábola, de la parábola con vértice en el origen de coordenadas, o sea, en 0,0, y eje focal coincidente con el eje X. Ok, esa es la ecuación entonces de una parábola, repito, cuyo vértice está en el origen de coordenadas y cuyo eje focal coincide con el eje X. Entonces vamos a prestar un poquito de atención a esta ecuación que acabamos de obtener. Y cuadrado igual a 4p x. Primero vamos a notar lo siguiente. ¿Ya? Esta ecuación me está describiendo una parábola, ya que como bien les había dicho, tiene como eje focal eje X. Nótese que la ecuación tiene dos términos. Un término que es lineal, ¿ya? O sea, un término donde la variable aparece elevada a la potencia 1, y un término donde la otra variable aparece elevado a la potencia 2, así que es cuadrático. Bueno, aquí nosotros sabemos que el eje focal coincide con el eje X. Nótese entonces que la variable que aparece o la coordenada que aparece de manera lineal, ¿ya?, es la coordenada que cambia a lo largo del eje focal. Así que podemos poner que esta coordenada es la que cambia a lo largo del eje focal. Así que si su eje focal es el eje X, entonces su parábola va a tener un término que es lineal en X. ¿Ya? Y si su eje focal es el eje Y, entonces el término lineal va a ser en Y. Aquí el término cuadrático, ¿ya?, aparece en Y. Y ese término cuadrático, evidentemente, es el término que cambia a lo largo de una dirección que es perpendicular al eje focal. Así que esta coordenada Y, ¿ya?, va cambiando, ¿ya?, en la dirección perpendicular al eje focal. Para ver esto un poquito mejor, vamos entonces a deducir la ecuación de una parábola, pero cuyo eje focal no sea coincidente con el eje X, sino todo lo contrario, coincidente con el eje Y. Vamos a suponer que tengo acá de nuevo mi sistema de coordenadas XY, pero ahora vamos a suponer que el eje focal es no el eje X, sino el eje Y. Vamos a tener esto como eje focal. Quiere decir que vamos a poner el foco en algún punto acá del eje Y. Aquí vamos a tener el foco. Vamos de nuevo a asumir que el foco ahora, obviamente como está sobre el eje Y, tiene abscisa 0, pero vamos a suponer que tiene ordenada P, ¿ya? O sea que esta distancia de aquí a aquí es P. Eso nos dice también que entonces la directriz, ya que está a una distancia del vértice igual a la distancia que está el foco, entonces es una línea que pasa por acá, ¿ya?, que pasa primero precisamente por la ordenada menos P, así que la ecuación de la directriz va a ser Y igual a menos P. Y entonces vamos a suponer que la parábola pues hace este recorrido, ¿no? Su rama derecha hace esto y su rama izquierda hace un recorrido simétrico. Vamos a escoger entonces un punto P cualquiera con coordenadas X y Y sobre la parábola. Y de nuevo vamos a tener que la condición para escribir esa ecuación es que esta distancia de acá a acá, ¿ya?, donde este punto, igual que ahorita le vamos a llamar A, ¿ya?, va a ser igual a la distancia que hay entre el punto P y el foco, que es esta distancia que hay de aquí a acá.
Nótese que el punto A tiene la misma abscisa, mírenlo aquí, la misma abscisa que el punto P, o sea, su coordenada X es precisamente P, digo X, perdón, porque es la misma abscisa de P, y su ordenada es precisamente esta de acá, o sea, menos P. Nótense que ese punto de acá tiene ordenada menos P. ¿Ya? Así que tenemos ya las coordenadas de F, las coordenadas de A, las coordenadas de P, y podemos plantear el hecho de que la distancia entre P y F es igual a la distancia entre P y A. De nuevo, decir que estas distancias son iguales es decir que las distancias al cuadrado son iguales, y eso es lo que vamos a hacer, hallar esa distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado entre P y F sería, bueno, la diferencia entre las abscisas de P, que sería X, y F, que sería 0 al cuadrado, más la diferencia entre la ordenada de P, que es Y, y la ordenada de F, que es P. Todo eso al cuadrado. Simplificando, esto sería X2 más Y menos P a la 2. Y ahora resolviendo el binomio, tendríamos aquí menos X2 menos 2YP. Aquí no es X2, aquí es Y2. Más P2. Así que tendríamos esta expresión para la distancia al cuadrado entre P y F. Ahora vamos a escribir la distancia al cuadrado entre P y la directriz. Sería de nuevo la diferencia entre la abscisa de P, que es X, menos la abscisa del punto A, mírenlo aquí, que es X igual al cuadrado, más la diferencia entre la ordenada de P, que es Y la ordenada de A, que es menos P. Esto sería 0 más Y más P al cuadrado. Y si resuelvo el binomio sería Y a la 2 más 2PY más P a la 2. Así que esta sería la distancia al cuadrado entre P y A. Igualando entonces estas dos expresiones, esta que está acá y esta que está acá, vamos a obtener entonces que X2 más Y2 menos 2YP más P2 igual a Y2 más 2YP más P2. Pasando todo el miembro derecho hacia la izquierda, tendremos que X2 más Y2 menos 2PY más P2 menos Y2 menos 2PY menos P2 igual 0. Y aquí vemos inmediatamente que el término en Y2 se anula, los términos en P2 también se cancelan entre sí, y única y exclusivamente me sobrevive el término en X2 y estos dos términos que son exactamente iguales y con el mismo signo. Así que tendríamos que X2 menos 4PY igual 0, y eso nos conduce inmediatamente a la ecuación X2 igual a 4PY. Y esta ecuación que me relaciona la coordenada X con la coordenada Y es lo que se denomina ecuación ordinaria de la parábola, de nuevo con vértice en el origen de coordenadas, o sea 0, 0, y eje focal coincidente con el eje. ¿Ya? Fíjense, comparando esta ecuación, que la vamos a repetir de nuevo aquí. ¿Ya? O sea, eje focal sería el eje Y. La ecuación que acabamos de obtener es de la forma X2 igual a 4PY. Y si el eje focal
es el eje X. Hace unos minutos, miren aquí, deducimos que la ecuación era esta. De y al cuadrado igual a 4px. Si comparamos estas dos ecuaciones, pues nos damos cuenta inmediatamente de la regularidad que existe entre ellas dos. Primero noten que cuando el eje focal es coincidente con el eje X, que sería esta ecuación de acá, ya habíamos visto ahorita que el término que aparece lineal es el término precisamente en la variable que cambia a lo largo del eje focal. En el eje X, la variable que está cambiando es X, porque Y se mantiene igual 0. ¿Ya? Por eso es que cuando el eje focal es el eje X, ya la variable que cambia, que es la variable X, aparece linealmente en la ecuación. Sin embargo, a lo largo del eje Y, la variable que cambia es precisamente Y. ¿Por qué? Porque la abscisa X se mantiene constante e igual 0. Y entonces, precisamente por eso, cuando el eje focal coincide con el eje Y, la variable que aparece lineal en la ecuación es precisamente la variable Y. ¿Ya? La variable que aparece cuadrática, cuando el eje focal es el eje X, sería la otra variable, que es la variable Y. Y la que aparece cuadrática cuando el eje focal es el eje Y, entonces es la otra coordenada, que es la coordenada X. Así que hay una simetría entre ambas ecuaciones, ¿ya? Y precisamente esa simetría lo que nos está diciendo es que la variable que cambia a lo largo del eje focal es el término lineal y la variable que cambia a lo largo del eje perpendicular al eje focal es el término cuadrático en la parábola. ¿Ya? Otra cosa interesante aquí es este valor P. ¿Ya? Esta P nos da la distancia que hay, ya lo habíamos visto, es la distancia que hay, mírenlo aquí, entre el foco y el vértice, o lo que es lo mismo, la distancia que hay entre la directriz y el vértice. O también podemos verla como la mitad de la distancia que hay entre el foco y la directriz. Bueno, de este valor de P depende el hecho de que la parábola abra en un sentido o abra en otro sentido. Por ejemplo, aquí que el eje focal es el eje Y, vemos que la parábola abre hacia arriba en el eje Y. ¿Ya? En este ejemplo que vimos acá, cuyo eje focal es el eje X, vemos que la parábola abre hacia la derecha del eje X. ¿Ya? Lo que siempre sucede es que el foco está contenido en el interior de esa curva, que es la parábola. ¿Ven? Tanto aquí, cuyo eje focal es el eje X y la parábola abre hacia la derecha, el foco está contenido en el interior de la parábola. Y en este ejemplo de acá, el foco también está contenido en el interior de la parábola, que en este caso abre hacia arriba en el eje Y. ¿Por qué? Porque su eje focal es precisamente el eje Y. Bueno, la relevancia que tiene el signo de P con este hecho de que la parábola abra hacia arriba o hacia abajo cuando el eje focal es el eje Y, o abra hacia la derecha o la izquierda cuando el eje focal es el eje X, va a ser el objetivo de otro video donde vamos a estar estudiando qué información nos dan estas dos ecuaciones. O sea, qué podemos extraer de información respecto a la curva que describen estas dos ecuaciones. Así que aquí vamos a terminar este video. Espero que les haya resultado de interés, espero que les agrade y no olvides, pues por supuesto, darle me gusta al video para que otras personas pues puedan beneficiarse del contenido impartido aquí. Nos despedimos hasta un próximo video.